esta noche vamos a estar hablando de un tema que la verdad a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Y a veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Y nos cuesta también obedecerlo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia principalmente, pero lo más importante es cómo desarrollamos la fe a través de la obediencia. ¿Cuántos de ustedes se consideran obedientes? ¿Cuántos son obedientes? Ah, ahí escuché un ay Señor. ¿Y cuántos de ustedes se consideran obedientes a Dios? Más o menos. Bueno, esta prédica es justamente para eso, para que desarrollemos esa obediencia y así pueda aumentar nuestra fe en el Señor. Vamos a leer Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de esta historia, un poquito de Abraham, pero vean lo que él hizo, ¿verdad? Obedeció por fe. Él no sabía a dónde le iba a llevar el Señor, él no sabía, y aún así, por la fe, obedeció. Y luego vemos todo lo que pasó en su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ahí ese versículo ahí anotado, y más adelante vamos a volver a él. Muchas veces hablamos de fe como si fuera solo creer, sentir o confesar. Muchas personas confunden la fe con declarar, con pactar, con hacer todo ese tipo de cosas que realmente están jugando con la fe realmente de las personas. Entonces la fe no es eso. La fe, ¿verdad?, es realmente ir de la mano de Dios, es ir en obediencia a Dios. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que realmente nos lleva a más cosas en nuestra vida. No es, ¿verdad?, estar siempre poniéndole condiciones al Señor. Está bien, yo voy a obedecer, pero si tú me cumples X cosa, yo voy a dar mi ofrenda, mi diezmo, pero si tú, ¿verdad?, me das el doble. Eso no es fe. Cuando nosotros, ¿verdad?, damos nuestro servicio al Señor, cuando nosotros estamos diezmando, ofrendando, lo damos de corazón, lo damos en fe de lo que Dios puede hacer, ya sea con nuestras vidas, en el servicio, y también, ¿verdad?, pues con lo que ofrendamos. Eso es fe, es sin condiciones, es sin esperar algo a cambio. Dios no es nuestro cajero automático. Dios, ¿verdad?, no nos va a dar cosas que a nosotros no nos van a funcionar en nuestra vida, cosas que no vamos a necesitar, que muchas veces pensamos que sí necesitamos. Entonces yo por fe se lo voy a pedir al Señor. Y como he sido tan bueno, ¿verdad?, como he sido tan buen servidor, como he sido tan fiel a la iglesia, entonces el Señor me la va a dar. Eso está totalmente equivocado, ¿verdad? Eso no es lo correcto. La Biblia, ¿verdad?, siempre habla de que la fe es caminando bajo la obediencia, bajo la mano del Señor, agarrados de Él, sujetados totalmente de Él. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que realmente a nosotros nos funciona para continuar en nuestra vida, ¿verdad?, ya sea secular como espiritual. Entonces no podemos separar, ¿verdad?, pues esa fe es en todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces la verdadera fe no solo dice yo creo, sino que también dice yo obedezco. Eso es lo que dice la verdadera fe. No es solamente creer en lo que Dios te está diciendo, no es solamente creer en la promesa que Dios tiene para ti, es obedecer, es hacer algo, es hacer algo más con eso que Dios te está diciendo que hagas. Eso es fe, ¿verdad? No es solo creer,
Yo puedo creer en muchísimas cosas, pero es muy diferente, ¿verdad? Que yo haga algo, que yo obedezca lo que me están diciendo. Muchas veces, ¿verdad? Me han llegado a contar muchas cosas. Yo digo, bueno, tal vez puedo creer, tal vez no, ¿verdad? O me han llegado a dar ciertas órdenes que yo digo, bueno, y puede ser que sí, puede ser que no. Pero si yo llego a cumplir esa orden, ¿verdad? Entonces estoy ahí ya actuando, confiando en lo que la persona me acaba de decir o me acaba de ordenar. Entonces, lo mismo ocurre con el Señor, lo mismo ocurre con Dios. Cuando Él nos pide hacer algo, nosotros le creemos a Él en fe, entonces obedecemos, actuamos, hacemos algo, ¿verdad? De lo que Dios nos está pidiendo. No existe una fe madura sin obediencia. No existe una fe madura sin obediencia, ni una obediencia genuina sin fe. Las dos cosas se necesitan y se complementan entre sí. No existe fe sin obediencia. Siempre tenemos que estar, ¿verdad?, obedeciendo lo que el Señor nos dice. Entonces nuestra fe va a madurar. Nuestra fe va a ser, de ser una fe pequeñita, a ser una fe grande, una fe inquebrantable, una fe en la cual vamos a estar siempre confiando en el Señor. Entonces, en esta noche, ¿verdad?, ya que dijeron que no eran obedientes, entonces vamos a analizar que también está nuestra fe. Entonces vamos a analizar qué estamos haciendo, porque muchos me dijeron que no eran tan obedientes al Señor. Entonces estoy detectando por ahí que hace falta madurar nuestra fe, hace falta, ¿verdad?, crecer en fe. Entonces Jesús, ¿verdad?, no solo llamó a las personas a creer en Él, sino a seguirle, o sea, a obedecerle. No es solamente creer en el Señor y ya, bueno, ya creo y ya soy salvo y ya no voy a hacer nada más. Ya mi vida, ¿verdad?, va a seguir igual y voy a hacer lo que a mí se me plazca. Yo no voy a obedecer al Señor. De eso no se trata, ¿verdad? De eso no se trata. Dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto habla de una obediencia al Señor. Esto habla de una obediencia que tenemos que tener a las cosas, ¿verdad?, que Dios nos está pidiendo. Y si realmente creemos en Dios, creemos en nuestro Señor, entonces vamos a obedecer. No vamos a poner peros, no vamos a poner trabas, vamos a realmente obedecer. Ese es el punto de todo. Si amamos realmente al Señor, vamos a obedecer lo que Él nos pida. Así nos cueste, que lo vamos a ver más adelante, así sea difícil, pero lo vamos a hacer. Dice número 1, la fe se activa cuando obedecemos, no solo cuando entendemos. La fe se activa cuando obedecemos, no solo cuando entendemos. Dios muchas veces nos manda a obedecer sin mostrarnos todo el panorama. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. El pastor nos estuvo hablando un poco acerca de eso, ¿verdad? Mejor dicho, antepasado creo. Que, ¿verdad?, muchas personas esperan el mapa completo, el dibujo completo para hacer lo que Dios, ¿verdad?, nos está mandando a hacer. Y eso no es fe, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Abraham fue llamado por Dios y obedeció sin tener todos los detalles. Abraham preguntó a Dios por qué estaba pasando eso. ¿Por qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde? ¿Me llevo todo o dejo las cosas? No, él no dudó. Él no puso peros al Señor. Él solamente, ¿verdad?, dijo: si Dios me lo está pidiendo, es por una buena razón. Me esperan muchas cosas, entonces voy a hacerlo, voy a salir. Y salió, ¿verdad?, de donde estaba y fue a la tierra que el Señor le indicó. Pero él, yo veo que no puso realmente ninguna excusa. Obedecemos porque somos hijos de Dios. ¿Saben por qué las personas que están o están fuera de la fe o en el mundo, saben por qué no obedecen a Dios? Bueno, porque no son hijos de Dios. Entonces es muy complicado que una persona, ¿verdad?, pueda escuchar la voz de Dios y pueda saber lo que Dios desea para esa persona sin antes ser un hijo de Dios. Gracias a Dios,
¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, entonces podemos escuchar su voz, tenemos al Espíritu Santo y podemos obedecer de una manera un poco más fácil. Pero las personas que lamentablemente aún no conocen de Dios no pueden hacer esto. Andan, ¿verdad?, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias órdenes, bajo sus propios deseos, bajo lo que ellos quieren, porque todavía no tienen ese conocimiento. Entonces de ahí la importancia también de traer nuevas almas para que éstas también puedan obedecer al Señor y tengan un propósito en la vida. Muchos quieren obedecer solo cuando todo tiene sentido, pero la fe comienza donde termina la lógica humana. Cuando algo ya no me parece, ¿verdad?, como que está ahí medio extraño, como que ¿por qué está pasando esto?, ¿verdad? Ahí es donde realmente empieza a funcionar la fe. Muchos se quedan en la duda, muchos se quedan, ¿verdad?, en el mejor no lo hago. Muchos se quedan ahí. ¿Por qué? Porque tienen una fe muy baja, tienen poca fe, necesitan desarrollarla más, necesitan, ¿verdad?, actuar. Entonces las personas que no pasan de ese punto de la duda no pueden ir a más, no pueden llegar a más en el Señor. Tienen, ¿verdad?, que aumentar esa fe a través de la obediencia, dando el paso. Está bien, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo lo voy a creer. Más allá de la lógica humana, más allá de lo que me puedan decir las personas, yo voy a creerte, yo lo voy a hacer. Voy a dar ese paso y voy a seguir adelante, voy a hacer lo que me estás pidiendo. Entonces ahí empieza realmente la fe. Ahí es donde se activa nuestra fe, con la obediencia. Si no hay obediencia, entonces la fe no se activa y por ende no podemos aumentar la fe en nuestras vidas. Ese es el problema que a veces tienen muchas personas, incluso muchos cristianos también. Nosotros, o la mayoría, hemos pasado por muchas situaciones en las cuales Dios ha aumentado nuestra fe. Y a veces nos acercamos a una persona que está pasando la misma situación y tratamos de animarlo, ¿verdad?, de exhortarlo un poco y tratamos de que esa persona también pueda seguir. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Cuál es la respuesta? No, es que yo siento que eso no va a funcionar, es que yo siento que eso no, es que no puedo. Entonces no hay una obediencia, no hay, ¿verdad?, aumento de fe en esa persona. Entonces va a ser muy complicado que salga de esa situación. Y el Señor, ¿verdad?, quiere que siempre aumentemos nuestra fe. Entonces va a mandarle todavía más pruebas hasta que realmente demos ese paso. Si nuestra fe ha aumentado es porque hemos pasado por diversas situaciones en las cuales le hemos creído al Señor, hemos activado nuestra fe a través de la obediencia y hemos dado ese paso en fe y hemos aumentado realmente la fe en nuestras vidas. Dice por acá Proverbios 3 del 5 al 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es un proverbio que debería de ser, ¿verdad?, algo que debamos recordar y leer todos los días de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad para hacer todas las cosas y hay muchas cosas que solamente Dios nos puede ayudar a hacer, y eso es a través, ¿verdad?, de la fe en el Señor. Entonces siempre recordemos este versículo y no pensemos en que lo sabemos todo, no pensemos en que esto ya lo pasé, entonces no necesito recurrir al Señor. Estamos equivocados. Tenemos que siempre recurrir al Señor todos los días de nuestra vida, y eso es fe. Eso es siempre estar confiando en el Señor, que aunque el día no parezca bueno, Dios está ahí. Dios nos está dando aún más fe para terminar ese día. Entonces debemos activar esa fe, debemos activarla a través de la obediencia, ¿okay? Número 2, la obediencia revela la calidad de nuestra fe. La obediencia revela la calidad de nuestra fe. Les pongo este ejemplo muy fácil. Siempre se convocaba a las semanas de oración. El primer día casi que solo estaban los líderes y algunos servidores. El segundo día
y iba aumentando. El tercer día ya habían varias personas que se congregan. El cuarto día pues ya estaba llenísimo. Si todos tuviéramos una excelente calidad de fe, apenas se diga el anuncio de que hay semana de oración, eso debería ser aplausos, un gozo, ¿verdad? Vamos a prepararnos, vamos con expectativa, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, desde el día 1 debería de estar lleno este lugar. Y por eso yo les felicité al inicio, porque se ve esa diferencia. Entonces, la fe ha aumentado en ustedes y eso es muy bueno. Obedecieron el llamado. No es porque lo hizo el pastor, no es porque se publicó en las redes sociales, es porque tenemos que obedecer ese llamado de oración. La oración para el cristiano es algo vital y aumenta también nuestra fe en el Señor. Por eso es importante de que siempre se aprovechen estos tiempos. La obediencia demuestra que hemos sido transformados. Nuevamente obedecemos porque somos hijos de Dios. Por eso es que somos obedientes, por eso es que debemos ser obedientes. Eso es lo que demuestra una verdadera transformación en nuestras vidas. Eso es lo que demuestra que realmente Dios está actuando en nuestras vidas. Eso es lo que demuestra que realmente Dios tocó nuestro corazón. Realmente somos salvos. Hay transformación en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos hace 5 años, ya no somos lo que éramos hace una semana. Hay realmente una transformación en nuestra vida y eso hace que nuestra fe sea de mejor calidad, sea una mejor fe, sea una fe más profunda, sea una fe, ¿verdad?, más cimentada en el Señor, sea una fe, ¿verdad?, de calidad. Hay varias calidades, ¿verdad?, en cuanto a la joyería. Hay pues la que es... ¿cómo se le dice eso? Fantasía, ¿verdad? O solo es como, sí, son de fantasía. Está luego hay la plata, el oro y hay diferentes niveles. Lo mismo, la chatarra, lo mismo ocurre. Las que son falsas, ¿verdad? A veces nos engañan. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con nuestra fe. Hay muchas calidades de fe, ¿verdad? Hay fe que de verdad pues solo te rinde para llevar el día, nada más. Hay fe que realmente te rinde para pasar las situaciones. Y hay una fe, ¿verdad?, tan cimentada en el Señor que aunque se te esté cayendo el mundo encima, sigues confiando en el Señor. Esa es la fe a la que nosotros tenemos que apuntar. Esa es la fe que realmente nos va a ayudar no solo en nuestro día a día, sino en toda nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ver al Señor? Ok, esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que necesitamos en nuestra vida. Esa es la fe que realmente nos levanta, que realmente nos ayuda a obedecer al Señor. Así como ustedes creen que van a ver al Señor algún día, así también tenemos que creerle cada palabra que el Señor nos dice a nosotros. Cada orden, cada mandato, tenemos que también creerlo así en fe. Un hijo puede decir que ama a sus padres, pero si nunca escuche ni sigue instrucciones, ese amor es solo palabras. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Los que son padres dan una orden a sus hijos y sus hijos dicen que lo van a hacer, pero al final de cuentas no lo hacen. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Dios es nuestro Padre. Dios nos pide, ¿verdad?, hacer ciertas cosas, ¿verdad?, que nos van a hacer bien, pero nosotros no lo hacemos porque no se nos dio la gana. Entonces decimos que creemos en el Señor, pero en realidad solo están siendo palabras. No hay amor real por el Señor ahí. Si nos pide hacer algo, por más difícil que sea, y no lo obedecemos, entonces ahí no hay un amor genuino por el Señor. Tenemos que pulir eso en nuestros corazones, tenemos que quitar ese tipo de pensamiento en nuestras vidas. Y así como ustedes quieren que sus hijos los obedezcan, porque ustedes no le van a desear el mal a sus hijos, lo mismo es con nosotros, Dios. Entonces esa es una calidad de fe que necesitamos y solo podemos activarla a través de la obediencia. Cuando Dios nos pide hacer algo y no lo hacemos, ahí estamos viendo qué tan buena es nuestra fe.
¿Qué tan calidad es? ¿Verdad? Entonces es importante estar siempre examinando eso. ¿Cuántas veces le he dicho no al Señor? ¿Cuántas veces le he dicho sí? ¿Cuántas veces le he creído y cuántas veces no? Eso es lo importante que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces lo he obedecido? Entonces tenemos que escuchar siempre las palabras de nuestro Señor. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso pasa muchas veces con nosotros. Esa es una fe muy baja. Es una fe solo de palabras. Es una fe que no funciona. Decimos, sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, eres mi Salvador, eres esto y lo otro, pero son solo palabras. Y cuando te pide hacer algo, no lo haces. Entonces son solo palabras. Jesús es nuestro mayor ejemplo de esa fe, de esa calidad de fe que Dios quiere en nuestras vidas. Se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se necesita una gran fe, más del 100% de fe, para obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Ese propósito que el Señor tenía para salvarnos ocupó de muchísima fe. Muchísima fe. Jesucristo también sentía, Jesucristo también le dolía. Jesucristo, ¿verdad?, fue humano como nosotros y también oraba y en fe hablaba a su Padre. Aún siendo Dios, Él también se arrodillaba, Él también buscaba del Señor. ¿Para qué? Para aumentar la fe. Ese era el motor del Señor todos los días. Esa fe. Tenía que creerle al Padre para poder hacer todos esos milagros. Si no le creía a Dios, pues entonces de ahí no íbamos a ver nada de estas cosas que se escribieron en la Biblia. Tenía que tener siempre una fe fuerte. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Esa es la calidad de fe. Esa fe que tiene Jesús. Esa es la calidad que nosotros ocupamos todos los días. Número 3. La carne y los deseos propios como contraparte de la obediencia. Hay algo que nos impide desarrollar esa fe a través de la obediencia, y esos son nuestros deseos. Nuestros deseos. La carne busca comodidad y control, pero el Espíritu nos llama a rendición, a rendir nuestra vida. La batalla de la fe se gana cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Y entonces obedecemos en fe. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso les digo, no es fácil obedecer. No es fácil, es difícil. Hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer porque estamos en este cuerpo. Estamos, ¿verdad?, sometidos a lo que sentimos, a nuestros pensamientos, y aunque tratamos, ¿verdad?, de siempre estar siendo cambiados por Dios, cuesta, igual cuesta, es difícil, no es fácil. La carne siempre busca la comodidad, el control, el placer inmediato y satisfacer el yo. Por eso es que siempre agarramos a Dios como cajero automático, siempre lo agarramos a Dios, ¿verdad?, para emergencias, porque necesitamos una respuesta ya. Y entonces creemos, ¿verdad?, que como Dios nos ha dicho que para Él todo es posible, entonces yo sé que el Señor me lo va a cumplir, y yo sé que si yo lo pido en esta noche, así con mucha fe, al siguiente día me lo va a cumplir. Pero es que estamos equivocando el sentir. No se trata de eso. La fe tiene que ir en aumento. Si realmente es algo que tú necesitas en tu vida, Dios te lo va a dar. Pero si es algo que lamentablemente te va a hacer daño, por más que ores, por más que piensas que tienes la fe correcta, el Señor no lo va a hacer. Y se necesita aún más fe para creer el por qué Dios no te está dando lo que estás pidiendo. Necesita aún más fe, más confianza en el Señor. Es muy fácil confiar en el Señor cuando las cosas ocurren, cuando vemos que pasó lo que pedimos.
es aún más difícil confiar en el Señor cuando vemos que lo que pedimos no ocurrió. Por eso necesitamos la fe que tenía nuestro Señor para poder afrontar ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, cuando aún así pidiendo al Señor de todo corazón no ocurrió lo que queríamos que pasara. Eso es muy complicado y eso es solamente con la ayuda de nuestro Señor y con una fe de calidad. Pero ¿qué implica la obediencia? La obediencia implica renunciar, esperar, morir al orgullo y confiar en Dios. Eso es lo que implica la obediencia. Para practicar la obediencia tenemos que renunciar, porque si el Señor nos está pidiendo hacer algo y nosotros no queremos, entonces tenemos que renunciar a ese deseo y así poder obedecerle. Si lo que deseamos de todo corazón queremos que pase ya, el Señor dice, espera un momento. Entonces tenemos que confiar en esa espera también, tener fe en la espera y morir al orgullo. Tenemos que ser humildes, tenemos que estar doblando rodillas, tenemos que estar buscando al Señor en humildad para que nuestra fe pueda aumentar. ¿Ustedes creen que una persona orgullosa va a tener fe? No, una persona orgullosa solamente cree en sí mismo nada más, no necesita del Señor. Entonces tenemos que trabajar el orgullo y confiar en el Señor, confiar en Dios. Es lo que más necesitamos para que podamos vencer esos deseos de la carne que hacen que no obedezcamos al Señor. Jesús, estando, ¿verdad?, en Getsemaní, tenía estaba pasando un momento tan difícil, tan complicado, para que vean que el Señor también, ¿verdad?, tenía ese momento ahí de Señor, ayúdame, ¿verdad?, de Dios. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba sufriendo, sí, él sabía lo que le esperaba. En ese tiempo todos sabían lo que los romanos hacían a las personas que estaban en contra del imperio. Todos sabían lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía que era la ira de Dios sobre él. No es que el Señor en ese momento dejara de tener fe, más bien todo lo contrario, nos demuestra lo contrario: que no se haga tu voluntad sino la mía, sino la tuya, perdón. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos demuestra. ¿Cuántos de ustedes han dicho: Señor, que no se haga de mi voluntad, sino pues haz lo que tengas que hacer en mi vida? ¿Cuántas veces hemos dicho eso ante una situación difícil, ante una pérdida, desempleo? Que Dios haga su voluntad, que ocurra, ¿verdad?, lo que Dios tiene en sus planes. Eso es fe. Es fe porque nosotros deseamos otras cosas y la carne nos está pidiendo otras cosas, y el sentido común nos dice, ¿verdad?, apresúrese, vea que hay deudas, vea que está pasando esto, vea que va a perder a tal persona. Pero el Señor, ¿verdad?, siempre tiene todo bajo control. De eso estoy seguro. Y ustedes también necesitan tener esa fe. El Señor tiene todo bajo control, y aunque parezca difícil el momento, tenemos que pedir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, así como el Señor lo pidió en esa noche también. Y pues al final de cuentas sabemos la historia después de eso, ¿verdad? Y fue con un gran propósito. Entonces, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, también tenemos que tener la expectativa de que va a ser con un gran propósito, con una gran razón. La fe en Dios no es una fe vacía, como hay en otras, ¿verdad?, religiones o creencias. Es una fe vacía. Nuestra fe está llena del Señor, nuestra fe está llena de Dios, y por eso cada vez que creemos tenemos que tener la expectativa de que algo va a pasar, de que algo, ¿verdad?, va a cambiar, de que algo va a suceder en nuestras vidas, y siempre para bien.
Entonces Jesús nos enseñó que la victoria espiritual no se decide cuando sometemos nuestra voluntad, se decide cuando sometemos nuestra voluntad a la del Padre. La fe crece cuando aprendemos a decir no a la carne y sí a Dios. Entonces ahí aumenta nuestra fe. Entonces, número 4, Dios usa la obediencia para llevarnos a un nivel mayor de fe. Recuerden que les dije que la fe estaba ligada a la obediencia. Bueno, porque es necesario obedecer para aumentar nuestra fe, para desarrollarla. La obediencia no es el final del camino de la fe, sino el puente que Dios usa para llevarnos a un nivel más profundo de confianza en Él. Si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, entonces nuestra fe va a aumentar, nuestra fe va a ser mejor, nuestra fe nos va a ayudar, ¿verdad?, a pasar muchas situaciones. Entonces Dios va a utilizar la obediencia para aumentar nuestra fe. Por eso es que cuando desobedecemos al Señor, no está aumentando nuestra fe. Y el Señor, ¿verdad?, quiere que aumente nuestra fe. Entonces, si no obedeciste en esta, vas a tener que obedecer en otra. Y a veces lo que te estaba pidiendo acá en el Señor era para aumentar nuestra fe de una manera tal vez sencilla, con amor, ¿verdad? Pero aún así dijiste que no. Entonces Dios va a tener que utilizar otra situación que tal vez no va a ser muy bonita para que tu fe aumente. Pero siempre va a ser, ¿para qué? Para un propósito, para que realmente nuestra fe aumente en nosotros. Pero entonces tenemos que ser buenos hijos, hermanos. Tenemos que siempre confiar en el Señor. Si Dios quiere hacer algo con nosotros y nosotros realmente lo pertenecemos, Él lo va a hacer de una u otra manera. Lo va a hacer. Muchas veces creemos que la fe madura solo con el tiempo, pero en el reino de Dios la fe madura cuando obedecemos aún sin tener todas las respuestas. Ahí es cuando realmente nuestra fe aumenta, nuestra fe se vuelve más madura. Ya no somos bebés espirituales, ¿verdad? Ahora somos adultos en la fe. Ya creemos más, ya confiamos más, ya no tenemos tantas dudas. Ya nuestra fe ha ido en aumento y no ha sido por el tiempo, sino que más bien por lo que Dios ha estado haciendo con cada paso de obediencia que damos. Es ahí cuando realmente nuestra fe ha ido en aumento. No ha sido porque llevas 20 años de cristiano, ¿verdad? No ha sido porque llevas aquí una racha de muchos domingos viniendo de la iglesia. No, es por lo que Dios te ha mandado a hacer y tú has obedecido. Por esa razón es que tu fe ha aumentado realmente. Hay muchas personas que llevan muchos años de cristianos y Dios les pide hacer algo y siguen sin obedecer, siguen sin hacerlo, siguen sin confiar, siguen, ¿verdad?, dejándose vencer a la primera situación complicada. Entonces el tiempo no hace que tu fe, ¿verdad?, aumente, sino más bien cuántas veces tú le has obedecido al Señor. Eso es lo que realmente sí hace que tu fe aumente. Dios nunca nos pide obedecer para limitarnos. Muchas veces piensan que nosotros, como estamos siempre obedeciendo al Señor, nos limitamos en muchas cosas, en muchas áreas, en muchos aspectos de la vida, y eso es totalmente falso. Dios siempre nos va a llevar a más. Dios nos va siempre a potencializar, siempre. Hoy estamos haciendo esto para el Señor, creemos en el Señor, obedecemos, y ahora estamos haciendo estas otras cosas, más cosas que la verdad no pensábamos que podíamos hacer. Yo no pensaba que podía aprender un instrumento. Ahí me rechazaron de la banda, de la escuela, ¿verdad? Y yo decía, no, pues tal vez la música no es lo mío, ¿verdad? Que quería ser tenor, y bueno, no, el tenor es el tambor ahí medio grande. Entonces, no pasé la prueba, ¿verdad? Y dije, bueno, esta vez no lo vuelvo a intentar. Al siguiente año no lo intenté, ¿verdad? Y ya después llegué al colegio y no, nada de eso, ni la música ni nada. Pero
Hace muchos años el pastor estaba buscando músicos, ¿verdad? Y él me hizo la propuesta de que me enseñaba batería. Ese era Dios hablando a través del pastor, porque había un propósito en mí. Entonces yo pude decir que no por el trauma que tenía o decirle que sí, ¿verdad? Al pastor. Necesité un grado de fe. Ahí yo ya era cristiano, ¿verdad? Necesité un grado de fe. Y tal vez en ese tiempo mi fe era hasta cierto grado. Entonces dejé de ser, ¿verdad?, un músico rechazado a ser un músico utilizado por Dios. Y eso es mucho mejor que estar en una banda, ¿verdad?, secular, cuyo propósito, pues la verdad, es solo de tocar el instrumento y que suene bien, ¿verdad? Pero acá hay otro propósito, acá hay algo mejor. Entonces yo tuve que obedecer la voz de Dios. Yo dije que sí porque en ese tiempo, ¿verdad?, Dios empezó a quitarme muchas cosas de mi vida y yo dije, tiene que ser Dios hablando, ¿verdad? Es una oportunidad, entonces vamos a hacerlo. Confié en el Señor y pues gracias a Dios ahí estamos. Lo mismo cuando te dicen que seas líder de jóvenes, lo mismo cuando te dan la oportunidad de dar una enseñanza. Ese es Dios hablando a través de esa persona, ese es Dios llevándote a más, pero necesitas obedecer, necesitas tomar la oportunidad. Así tartamudees, así sientas que no estás preparado, así sientas que te pones muy nervioso, no importa, hazlo, aprovecha la oportunidad, es un privilegio, es algo que Dios nos está dando la oportunidad de hacer porque nos quiere llevar a más, pero tenemos que dar ese paso de obediencia, tenemos que decir sí al Señor. Si ya estás cansado de estar siempre en un asiento y viene uno de los líderes y te ofrece enseñarte algo, te ofrece formar parte de un ministerio, espero que tu respuesta sea sí, Señor, sí, voy a ir en fe, voy a ir a que me capaciten, voy a ir a que el Señor me use por fin. ¿No se les ha despertado como ese, no sé, esa incomodidad, ese deseo de hacer algo por el Señor? No desaprovechen ese deseo. Ese es Dios queriendo llevarlos a mucho más. Entonces, cada acto de obediencia abre la puerta a una revelación mayor de quién es Él, de quién es Dios y de lo que puede hacer con nosotros. Eso es lo que hace la obediencia en fe. Nos hace conocer aún más el poder de Dios, conocer aún más lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuántas cosas no podemos, ¿verdad?, haber visto por ser desobedientes, y cuántas cosas hemos visto por decir sí al Señor en obediencia. Y podemos ver, ¿verdad?, muchísimas más cosas. En los años que Dios nos vaya a regalar, podemos ver muchísimas más cosas y más cosas. Pero en el Señor no hay límites, no los hay. Los límites los ponemos nosotros, los límites los ponemos nuestra desobediencia. Entonces, sé más obediente y deja que el Señor te lleve a mucho más. La fe inicial nos lleva a obedecer, pero es la obediencia constante lo que produce una fe firme, estable y probada. Esa es la fe que realmente va a ser probada, esa fe constante. Cuando siempre estamos diciéndole, sí, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, Señor, vamos a hacerlo, vamos a confiar. Esa es la fe que realmente desarrolla la obediencia. Esa obediencia constante nos lleva a una fe constante. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y volvemos a nuestro versículo base, Hebreos 11:8, porque por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham dio ese paso de fe y lo llevó a mucho más. Abraham no obedeció porque lo entendía todo, sino porque confiaba en aquel que lo llamaba.
Él ya conocía al Señor, él ya conocía a Dios, él ya sabía lo que Dios había hecho por él. Entonces voy a creer, voy a hacerlo. Cada paso obediente lo llevó a conocer a Dios de una manera más profunda, hasta convertirse en el padre de la fe. Si Abraham hubiera tenido, ¿verdad?, dudas, si no le hubiera creído al Señor, otra persona hubiera sido el padre de la fe, ¿verdad? Porque Dios siempre va a hacer su obra, Dios siempre va a actuar, ya sea contigo o sin ti, pero Él quiere hacerlo contigo. Entonces por eso hay que ser obedientes. Vean hasta dónde llegó Abraham, hasta ser conocido, hasta los días de hoy se habla de su fe. Entonces eso es lo importante. Y ahora bien, ¿cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo podemos desarrollar esa fe a través de la obediencia? Bueno, examina qué te está pidiendo Dios hoy. Cuando hoy estés aquí orando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No mañana. Mañana tiene otros problemas. Mañana Dios dirá otras cosas. Hoy. ¿Qué te está diciendo hoy, en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Si tienes que perdonar, si tienes que soltar un hábito, tienes que dar un paso de fe. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Salmo 119, 60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que hoy tenemos que hacer? Tenemos que decirle sí al Señor y actuar en obediencia a eso que nos está pidiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Así desarrollamos nuestra fe, preguntándole siempre al Señor: Dios, hoy, ¿qué deseas que haga? Hoy, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? ¿Qué debo hacer hoy? Pregúntale eso todas las mañanas al Señor y vas a ver cómo vas a tener un día direccionado, un día con sentido, un día con propósito, un día lleno de fe. También decide obedecer aunque no sientas ganas. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando estábamos en la red de jóvenes, nos decían muchas veces los jóvenes: es que yo no puedo aplaudir porque como que no siento ganas, y no quiero saltar porque me veo ridículo, ¿verdad? O no sé, no quiero cantar porque, no sé, mi voz está mal o algo así. Entonces no se trata de sentirlo, no se trata de que si quiero hacerlo o no, se trata de que Él es Dios. Él es Dios y por eso lo hacemos, por eso adoramos, por eso oramos, por eso lo buscamos a Él, porque Él es Dios, por eso lo obedecemos. No porque sienta o no ganas, no porque hoy me siento feliz, entonces hoy es un sí para el Señor en todo lo que me pida. No, es porque Él es Dios. Es porque Él nos está diciendo y nos está mandando a hacer algo. La obediencia no depende del sentimiento, sino de la convicción. Entonces, ¿qué? Ese día tus convicciones estaban muy bajas. Las convicciones son lo que nos realmente aferra a Dios, nos aferra a la fe, son los cimientos de lo que creemos. Eso es tener convicciones fuertes. No puede ser que por un día malo nuestras convicciones se tambalean y no creamos en el Señor. Nos falta mucha fe, nos falta mucha obediencia. Entonces, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No porque lo que pasó ese día, no porque ese día me despidieron, no porque ese día perdí dinero, no porque ese día me pasó ciertas cosas. No. Aunque pasen esas cosas, Señor, yo sigo confiando en ti y te voy a alabar ese día igual. Así como te alabé el día anterior que me fue muy bien, igual lo voy a hacer este día. Eso es fe. Eso es lo que nos ayuda a desarrollar esa fe. Cuando decidimos obedecer, aunque sea pesado, aunque nos cueste, aunque no queramos, lo vamos a hacer. Número 3, rinde diariamente tu carne a Cristo. Todos los días es una batalla constante. Todos los días es
una batalla que vamos a tener todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos perfeccione. Todos los días, ¿verdad? No vamos a querer levantarnos de la cama, no vamos a querer hacer algo, vamos a preferir irnos a un lugar en vez de venir a la iglesia, vamos a preferir ver el partido en vez de hacer el devocional, vamos a preferir, ¿verdad?, dormirnos porque estamos cansados en vez de orar. Todos los días va a ser siempre esa batalla, siempre. Entonces tenemos que rendir nuestra carne al Señor, siempre. Rendirnos, ¿verdad? Siempre decir: Dios, ayúdame a vencer estas cosas, ayúdame a vencer este cansancio, dame fuerza, dame, ¿verdad? Realmente esa pasión por ti para siempre estar buscando de ti. Lo que tenemos que hacer es orar para poder vencer esos deseos de la carne. Tenemos que rendirnos. Si pasamos un día sin oración, si pasamos un día sin leer la palabra del Señor, entonces nuestra carne va a ir tomando terreno. Y ya con solo que falles un día, los demás va como mantequilla, como el dominó. Tiras uno y tic, 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 todas las fichitas se cayeron. Con solo un día que le des, ¿verdad?, de espacio a la carne, ya va a ser muy complicado. Y derrumbamos todo lo que el Señor había hecho. Entonces tenemos que estar luchando siempre con eso. Dice Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, en oración, en alabanza, en estar buscando del Señor. Solo así vamos a poder vencer nuestra carne, no hay otra manera. Es estarnos siempre rindiendo al Señor, es estarnos siempre, ¿verdad?, buscando al Señor. Y número 4, confía en que Dios usa tu obediencia para formar a Cristo en ti. Ese es el propósito de Dios con la obediencia: ser más como Cristo. Hablamos de esa fe como Cristo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa fe que el Señor tenía, esa obediencia que el Señor tenía, eso es lo que Dios desea formar también en nosotros, el carácter de Cristo. Y eso es de todos los días. La obediencia no solo cambia circunstancias, también transforma nuestros corazones. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros: transformar nuestros corazones, transformar nuestra vida, ser más como el Señor. Por eso es que tenemos que ser obedientes. Si somos realmente seguidores del Señor, tenemos que ser obedientes, hasta ser, ¿verdad?, como Él, como ese mismo carácter, esa misma fe inquebrantable, esa misma obediencia, sin dudas, sin peros. Así es lo que Dios también desea de nosotros. Romanos 8:29: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios desea desarrollar, ¿verdad?, en obediencia. Esa fe tan grande que nada nos va a poder, ¿verdad?, mover ni hacer tambalear ninguna circunstancia. Siempre vamos a estar creyendo en el Señor. Eso es lo que logra la obediencia, ese desarrollo de la fe.